naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Bien, hermanos, ahora pasar a nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies para así reverenciar este momento. Dios le bendiga, hermanos. Por favor, oremos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de exponer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder tener el discernimiento necesario para que tu palabra sea predicada. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Dios amado, para que ellas fructifiquen conforme a tu voluntad. Todo eso te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, mis hermanos, hoy estaremos en el libro de Efesios, en su capítulo 2. Vamos a predicar bajo el tema el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. En el libro de Efesios, particularmente en el capítulo 2, Pablo describe cómo nosotros los creyentes llegamos a ser salvos. ¿Cómo ocurrió la salvación en nosotros? Y él inicia primero dejando bien claro que fue Dios quien nos dio vida. En el capítulo 2, verso 1, él dice, y él, es decir, Dios, os dio vida a vosotros. Lo segundo que Pablo deja bien claro es la condición que tenemos nosotros los creyentes, que teníamos, y la condición que tienen todos los seres humanos delante de Dios. Pablo primero enseña que los seres humanos estamos muertos en delitos y pecados. Eso dice él en el capítulo 2, verso 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia, mis hermanos, no enseña que los seres humanos están enfermos. Tampoco enseña que los seres humanos tienen un problema de conducta, ni tampoco enseña que tengamos un problema de moralidad. El problema delante de Dios es que estamos muertos en delitos y pecados, no enfermos, muertos. Un enfermo puede hacer algo por sí mismo, puede convalecerse, puede tomarse la medicina, pero un muerto puede hacer todo lo que le permita estar en su caja. Entiéndase, nada. Un enfermo puede recibir la receta de un doctor y llevarse lo que dice la receta y ser sanado. Es decir, puede contribuir a su sanidad. Pero un muerto no puede hacer nada por sí mismo para resucitar. Por eso Pablo dice, y Él os dio vida. Es decir, Dios
fue quien nos dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. También informa que Pablo nos enseña que nosotros no simplemente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que actuábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, entiéndase Satanás, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos y éramos esclavos. Estábamos muertos, pero a pesar de que estábamos muertos, estábamos sometidos a la voluntad de Satanás, esclavizados a su voluntad. Y el verso 3 enseña que nosotros no tenemos nada de diferente a las demás personas que no son cristianas. Nada. No había nada en nosotros que nos haga mejores a ellos y por lo cual estamos aquí. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros estábamos en esa condición, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Primero estábamos muertos, segundo éramos esclavos, pero tercero, y más grave aún, estábamos contentos en nuestra condición de muerte y de esclavitud, porque seguíamos los deseos de nuestra carne. Nuestra carne se complacía en estar sujeta a la voluntad de Satanás. Nuestra carne se complacía en vivir opuesta a la voluntad de Dios. Y nuestros pensamientos también se complacían en eso. Esa es la condición del hombre. Estamos muertos en pecado, esclavos de Satanás, pero a pesar de eso, no es que estamos muertos y somos esclavos y nos lamentamos esa condición, no. Nuestro deseo se conforma a esa condición. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y la otra declaración que Pablo hace es aún más estremecedora todavía. Hoy se enseña mucho la paternidad universal, de que todos somos hijos de Dios, y Dios nos ama tanto, y Dios ama tanto al mundo, y Dios tiene un maravilloso plan para ti, etcétera, etcétera. Miren lo que dice en el verso 3, al final. Y éramos por naturaleza hijos de ira. No éramos hijos del amor de Dios. No éramos hijos de su benevolencia. Éramos hijos de su ira, lo mismo que los demás. Dios tenía todas las razones avales para derramar su ira sobre nosotros. Y por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza somos hijos de la ira de Dios. La pregunta es, ¿cómo un pecador en esa condición llega a ser salvo? Mis hermanos, ¿cómo tú y yo somos salvos si esa es nuestra condición? Piensen en eso, mis hermanos. Estábamos muertos, completa, no existe medio muerto, ni muerto al término medio. Solamente existen los muertos. Y entre un muerto y otro muerto
no hay diferencia. No hay un muerto que tenga más capacidad que otro. No hay un muerto que tenga más oportunidad que otro. Estábamos muertos. ¿Cómo llegamos a ser salvos? Verso 4. Las primeras dos palabras marcan toda la diferencia. Pero Dios. Pero Dios. Eso fue lo que hizo toda la diferencia. No fuimos nosotros. No fue una decisión que yo tomé. Fue Dios. Pero Dios. No fue que Dios esperó que yo levantara la mano para resucitarme, no. Pero Dios. ¿Y qué motivó a Dios a actuar en favor de mi salvación? Fue que Dios dijo, es que Él es tan buen padre que yo tengo que hacer algo para salvarlo. Es que Él es tan buena persona que yo tengo que hacer algo para salvarlo. No. Lo que motivó a Dios a salvarnos fueron sus mismos atributos, los de Él, no los de nosotros. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios no esperó que nosotros le amásemos a Él para amarnos, ni para salvarnos. Si Dios hubiese esperado eso, todos nosotros estaríamos condenados. Y Dios nos amó cuando aún estábamos muertos, cuando aún estábamos perdidos. No fue que Dios esperó que tomáramos una decisión para amarnos. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero tal vez yo les he dicho antes, yo me hubiera conformado con no ir al infierno. Yo hubiese sido feliz con el simple hecho de no ir al infierno. Pero Dios no. Dios no. Como Dios nos salvó en base a su amor y su misericordia, Él no se conformó con eso. No fue que Dios tomó un pecador y lo puso en el camino y le dijo, bueno, ahora yo te puse en el camino, esfuérzate para llegar a la meta. No. Bueno, mijo, yo te perdoné ahora, pero tú tienes que esforzarte de ahora para adelante para mantener la salvación. No. Dios no nos dio una salvación a medio. Dice el verso 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Les repito, mis hermanos, de nuevo, yo me hubiera conformado con no ir al infierno. Pero Dios no simplemente hizo eso. Dios nos sacó del infierno y nos sentó en los lugares celestiales. Pero no en cualquier lugar celestial. Nos puso juntamente con Cristo. Yo no sé si hay un lugar de mayor eminencia en todo el cielo. Juntamente con Cristo. Es decir, Dios se ocupó de nuestra salvación de principio a fin, y no solamente eso, en su gran amor y su gran misericordia, Él quiso ponernos en los lugares o en el lugar
más preponderante en el cielo, juntamente con Cristo. No hay otro lugar. ¿Para qué Dios hizo eso? ¿Para qué? ¿Y por qué tanto? Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, si Dios nos hubiese salvado, nos hubiese sacado del infierno, y nos dice, mira, yo te voy a sacar del infierno, pero tampoco tú mereces estar aquí arriba, yo te voy a buscar un término medio. Mi hermano, eso es una gran misericordia. Eso es una tremenda obra de gracia. Pero eso no es conforme a la misericordia y la gracia infinita de nuestro Señor. Y como Dios quiso mostrar su amor y su misericordia, por eso no nos dejó en un término medio, nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Conclusión: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Déjeme reexplicarle el cuadro que Pablo está dando aquí de nosotros. Pablo no está diciendo que los pecadores están en medio de un lago, pataleando para no ahogarse, esperando que alguien los rescate, que alguien los lleve a la orilla. No. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que los seres humanos, nosotros, pecadores, estábamos muertos en la profundidad de un lago putrefacto, movidos por cadenas que eran manipuladas por Satanás, y nos paseábamos con toda alegría en medio de esa putrefacción y disfrutábamos que Satanás nos usara como títeres. Y Cristo se sumergió en las profundidades de ese lago, rompió las cadenas, sacó a la orilla un cadáver putrefacto, muerto, maloliente, y sopló en él aliento de vida y le dijo: vive. Ese es el milagro de la salvación que Dios ha efectuado en nosotros. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pablo enseña primero que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Hermano, gracia es un regalo inmerecido. Gracia no es simplemente un regalo. Gracia es un regalo inmerecido. Si yo voy por la calle y veo a un vagabundo y me pide 10 pesos y yo le doy 10 pesos, yo estoy teniendo compasión de él, pero yo no he manifestado gracia hacia él. Si alguien me hace algo, me hace un daño, y yo lo perdono, yo lo estoy perdonando, pero yo no estoy manifestando gracia hacia él. Gracia es darle un favor inmerecido a alguien que merece todo lo contrario. ¿Me explico? Si alguien entra a mi casa, le hace daño a mi familia, y esa persona merece la pena de muerte por los crímenes que ha cometido, y yo retiro los cargos, eso es perdón.
hasta ahí es perdón. Retiré los cargos y se va libre. Pero cuando esa persona que merece la pena de muerte por el daño que me ha hecho, por el daño que le ha hecho a otras personas, le retiro los cargos, lo adopto, lo llevo a mi casa, lo alimento, le doy vestido y me ocupo de él, a pesar de todo el daño que me ha hecho, eso es gracia. ¿Por qué digo eso? No era que nosotros cesábamos el término medio, era que nosotros merecíamos completamente el infierno y Dios nos puso en los lugares celestiales con Cristo. Eso es gracia. Él enseña que la salvación es por gracia y no por obras. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, si van conmigo. Tito, capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, antes de Efesios, Gálatas, capítulo 2, verso 16, dice, verso 15, Pablo, discutiendo con Pedro, dice: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por gracia somos salvos. Pero él dice: y esto no es de vosotros, mis hermanos, esto no es de nosotros. No fuimos nosotros que provocamos la salvación. Es un don enteramente de Dios. La salvación es del Señor. Y eso la Biblia lo enseña. Y cuando le dice que la salvación es del Señor, es que Dios es el dueño de la salvación. Y Él se la puede dar a quien Él quiera. Vea por favor lo que dice Romanos, capítulo 9, verso 16. Un poco para atrás. Libro de Romanos, capítulo 9, verso 16. Mira lo que dice Pablo en cuanto a la salvación, discutiendo el tema de por qué los gentiles alcanzaron la salvación y los judíos no. Si los judíos tenían la ley, tenían la revelación de Dios, eran el pueblo de Dios, tenían los rituales, entonces la salvación llegó en mayor amplitud a los gentiles y no a los judíos. Romanos capítulo 9, verso 16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre. ¿De quién depende? Sino de Dios, que tiene misericordia. La salvación no depende de la capacidad que tengamos. La salvación depende de Dios, que tenga misericordia. ¿Y de quién Dios tiene misericordia? Dios tiene misericordia de quien Él tenga misericordia. Eso es lo que le dice a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia. Siempre que predicamos que la salvación es únicamente por gracia, el moralista, el legalista, las personas que creen que las buenas obras lo van a salvar, siempre refutan: bueno, entonces vive como tú quieras. Si las obras no dependen para tu salvación, vive como tú quieras y haz lo que tú quieras. Bueno, mis hermanos, la Biblia enseña claramente que la salvación es únicamente por gracia. Entonces, ¿qué papel juegan las obras y la salvación? Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos para buenas obras, no por las buenas obras. Dios nos salvó para buenas obras. No fue que nos salvó por buenas obras. La diferencia es,
si Dios nos hubiese salvado por buenas obras, hubieran sido las obras nuestras las que hubieran motivado a Dios a salvarnos. Y si hubiese sido así el caso, estaríamos perdidos, porque le enseña, no es justo ni a uno. Dios nos salvó para buenas obras, pero aún esas buenas obras que Dios quiere que hagamos, fue Él que la preparó de antemano para mostrar su gloria. Verso 10 dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, aún las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación, fue porque Dios la preparó. Aún esas buenas obras es Dios quien la está haciendo en nosotros. No somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Conclusión, a Dios sea toda la gloria. Amén, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a profundizar, Dios amado, en esas verdades que tú nos has dado. Gracias, Dios. Ayúdanos a comprender el milagro de la salvación que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo. Amén. Sí. Vamos a pasar el tiempo de la recolección de Dios.